¿Ya? Dale. Bien. Sean todos, todas y todes muy bienvenidos a este nuevo conversatorio organizado por el Museo Regional de Ancud. En esta oportunidad nos encontramos con tres importantes personas de nuestro mundo de los museos. Tenemos como invitadas a Marique Van Meurs, directora del Museo Regional de Ancud, a Juana Payalef, directora del Museo Mapuche de Cañete, Ruca Kimun Taín Folil, Juan Cayupi Huechicura, y Alberto Serrano, director del Museo Antropológico Martín Gusinde. El conversatorio de hoy se llama El futuro de los museos con las comunidades y es parte de esta convocatoria que hace el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, desde el año 77. Este año la convocatoria tiene que ver con una invitación a repensar nuestra relación con las comunidades a las que servimos. Y en ese contexto, nosotros como museo, como equipo, ¿cierto? Quisimos hacer este conversatorio e invitar a Juanita y Alberto porque creemos que es importante mostrar y visibilizar el trabajo que hemos y han venido desarrollando bueno, ustedes definirán desde hace cuántos años lo vienen haciendo. Claro, para decir principalmente que esto no es algo nuevo, que esto no es parte de nuestro futuro, sino que ha sido parte de nuestro quehacer constante, unos más que otros, en ámbitos diferentes, ¿cierto? De eso ya iremos conversando más adelante. Y bueno, para conversar, quisiera que se presente cada uno. Vamos a ir de sur a norte, de Yaganusi a Gualmapu. Y me gustaría que cada uno nos hable de su museo, ¿cierto? De las colecciones que albergan, de cuándo han ingresado, un poco para que la gente vaya conociendo ese proceso, pero sobre todo, dónde se ubica cada uno, quiénes habitan ese territorio, para comenzar, ¿cierto? Y luego hablar un poco de esa historia de las colecciones. Alberto. Estoy silenciado, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Hola, muchas gracias por la invitación. Janet, Mareike, Juanita, gusto saludarles. Bueno, partiendo de una presentación más bien de la parte más personal, soy Alberto Serrano, soy director del Museo Antropológico Martín Gusinde en Puerto Williams, para orientar un poco más donde está en el Yaganusi, el territorio Yagán. Esto es la isla Navarino, justo al sur de la isla Grande Tierra del Fuego, donde está el Onashaga, conocido como Canal Beagle, más conocido como Canal Beagle, pero es el Onashaga, como siempre ha sido nombrado. Y soy el director del Museo Antropológico Martín Gusinde desde el año 2010, trabajando ahí desde el 2008, del año 2008. Soy sociólogo de profesión y bueno, ya venimos trabajando ya más de 15 años en el territorio en realidad, incluso un poco más todavía. Ya casi 20 son más o menos. Y bueno, eso como presentación un poco a título personal. No sé si pasamos inmediatamente a la descripción un poco del museo en sí mismo o pasamos, bueno, inmediatamente o seguimos con las otras colegas. Bueno, No, sigo con el museo entonces, perfecto. Sí, bueno, el museo fue fundado el año 1974 con un origen bastante distinto tal vez de la orientación que en el fondo ha ido tomando el trabajo por una cosa natural, digamos, de los procesos históricos y sociales, digamos, que se han dado también acá en el territorio y en el país. Porque fue mirado con mira al establecimiento y la consolidación de la soberanía chilena acá en el territorio en vista a los conflictos limítrofes con Argentina. Como es bien sabido, en Chile el año 78 hubo un conflicto, de hecho fue armado, hubo enfrentamientos acá en esta zona, como cuentan aquí las memorias de los antiguos acá en el territorio, hubo algunos enfrentamientos, pero
no alcanzó a desatarse la guerra entre ambos países, entre Chile y Argentina, por en el fondo apropiarse o quedarse con las islas Picton, Lennox y Nueva, que están continuas, digamos, conjuntas aquí a Lonachaga, acá al lado de la isla Navarino, un poquitito más al este. Y por lo tanto, en ese proceso, en ese conflicto, el Estado chileno desde nivel central, o sea, primero como una iniciativa local, que surgió más bien desde las autoridades locales que lo visualizaron como algo para realizar, es decir, de la Armada principalmente, que estaba establecida acá, vieron que podía ser bueno para este proceso de arbitraje que se había establecido, que iba a realizar la corona británica entre ambos países, fundar un museo aquí en el archipiélago, en la isla. Lo cual fue el primer museo, porque Ushuaia, que era la ciudad argentina que estaba situada sobre la otra ribera del Canal Beagle, sobre la costa sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, a pesar de ser una ciudad mucho más antigua y ya era una verdadera ciudad consolidada, no tenía un museo. Entonces, lo vieron como un elemento estratégico relevante para marcar, digamos, la presencia del país. Bueno, y esto es similar, un poco parecido a las historias que tienen generalmente las ciencias sociales y todas estas actividades que tienen como sus orígenes en el colonialismo y los mismos museos, digamos, en el colonialismo sobre los territorios. Y bueno, se funda de esa manera el museo, se constituye rápidamente una colección y una exhibición con mira a enfrentar este proceso de arbitraje y que después casi, digamos, terminó en esta guerra. Y lentamente fue conformándose, digamos, todo centrado principalmente en sus inicios en el tema, en elementos arqueológicos encontrados de manera dispersa por el territorio, de manera fortuita, porque hay que mencionar inmediatamente que aquí estamos de pie sobre un completo sitio arqueológico, esta isla por donde no solo esta isla, digamos, todo el archipiélago, es un habitar de casi 7.000 años de las poblaciones canoeras y por lo tanto donde uno se ubique es muy fácil encontrarse con vestigios arqueológicos en cualquier lugar. El mismo museo incluso debió ser modificada su ampliación en la estructura de ampliación porque había un sitio arqueológico junto al museo, digamos. Entonces son datos relevante, y bueno, y eso conformó al inicio también una colección natural y unos pocos elementos etnográficos que se fueron también incorporando, sobre todo en el ámbito de la cestería. Y ese es un poco el inicio del museo, que bueno, el año, eso transcurrió de manera más o menos similar, sin muchas variaciones, hasta el año 2004, 2005, donde se repiensa el museo, comienza a repensarse en un nuevo proceso para ver si es que tenía sentido, digamos, continuar con esta institución acá en la isla, una isla con una situación o una comunidad bien particular, porque en el fondo en todo ese periodo tenemos esta población naval, en la cual en la que está en el medio del museo, y al mismo tiempo la base de la comunidad civil que había era la comunidad indígena Yagán, que fue de hecho trasladada y acercada a Puerto William, conformando una especie de pueblo donde por un lado estaba la base naval y por el otro está la Villa Uquica, o el principal lugar donde viven los miembros del pueblo Yagán en la actualidad. También otros pobladores y bastante gente de Chiloé también, que venía aquí llegando por estos lados también, iban conformando esta comunidad. Entonces ya ese año se decidió un poco repensar el museo, si tenía sentido continuar el museo con la institución desde ese tipo, ha sido en un trabajo desde la subdirección de museos, y la gente decidió que sí era relevante que se mantuviera el museo y se inició un proceso completo de remodelación, de reestructuración. Un trabajo largo y muy importante, y el museo pequeñito que había inicialmente se transformó en un museo que es el que tenemos actualmente, que es un museo bastante grande, de 810 metros cuadrados y con una serie de instalaciones y servicios que anteriormente no existían, y que fue reinaugurado todo este proceso el año 2008. Ahí con esa reinauguración posterior, cuando se reinauguró, ahí yo ingresé a trabajar con el museo, digamos, justamente cuando ya se reinauguró. Y
A esto se incorporó otro espacio que que se llama la Casa Stirling, que era una casa de los misioneros de las misiones anglicanas inglesas, quienes fueron los primeros colonos del territorio, que era una casa que se movió, digamos, recorrió el territorio en la medida de que los misioneros y las misiones iban moviéndose a lo largo del archipiélago buscando su objetivo de evangelizar. Y pasó 100 años más o menos la casa ya en el último lugar donde estuvo la misión y fue declarada monumento el año 2003 y fue trasladada junto al museo el año 2004. Por lo tanto, la continuidad del año, digamos, de la renovación está como puesta en valor de esta casa como monumento histórico relacionado con las misiones anglicanas. Por lo tanto, tenemos el museo con sus instalaciones, donde está toda la colección referida principalmente al pueblo yagán. Luego hay un segundo piso donde se aborda la colección histórica, un poco se relata lo que es la historia, digamos, occidental en relación a este territorio, todos los procesos de primero exploración, colonización y descubrimiento para los europeos del territorio, y el espacio donde se cuenta este proceso de colonización que desarrollaron los anglicanos ingleses en el territorio, que se cuenta en el espacio de la Casa Stirling. Y eso es un poco la conformación de las colecciones y la estructura del museo en este recorrido. También es importante mencionar que en esta transformación, por supuesto que se redefinió la misión del museo, la orientación que tenía que tener, ya pasado, por supuesto, todos estos procesos históricos, conflictivos, bélicos, digamos, es decir, con un tema y ya enfocado más en lo que es la comunidad, y se transforma en un museo antropológico, que es el nombre que desde entonces comienza, digamos, a tener, y la misión se enfoca muchísimo más en el desarrollar el trabajo y colaborar y trabajar con las comunidades en todo lo que es la conservación, resguardo y puesta en valor del patrimonio de aquí del archipiélago. Lo que obviamente significa acercarse a trabajar de manera profunda y directa con la comunidad indígena yagán, que son la principal comunidad aquí en insular. Eso, digamos, un resumen un poquito de respecto a cómo es el museo y su historia aquí local. Tremendo resumen. Muchas gracias. ¿Mareike? ¿Yo? Yo creí que ya. Bien, perfecto. Bueno, el museo tiene más o menos una historia similar, es armado por el Estado de Chile al momento de retirarse la Corfo del archipiélago de Chiloé, una vez que hizo todas las inversiones grandes en el archipiélago después del terremoto del 60. El Estado se retira, había existido una oficina de la Corfo en el archipiélago, y el Estado se retira y como recordatorio de esta gran inversión del Estado, ellos dejan este espacio que es el Chilotur en Ancud. Y el Chilotur en Ancud cuenta con este museo que alberga, empieza a funcionar en el 76 y alberga la colección de un cura del cura Borges, y tiene que ver, esta colección la junta él con alumnos, él era cura del Seminario Conciliar, y él junta las colecciones con sus alumnos, y sus alumnos provienen del archipiélago, de diferentes zonas del archipiélago. El territorio que trata el museo es actualmente el Chiloé provincia, administrativo, pero en realidad Chiloé es mucho más allá. Alberto ha hablado ya de que hay chilotes hasta Puerto Williams, y nosotros reconocemos como museo que hay un Chiloé histórico, que es desde la llegada de los españoles. Chiloé partía en Valdivia y terminaba en el Cabo de Horno, pero además existe una área de influencia de Chiloé que no solamente llega hasta Williams, sino que llega hasta Argentina, la fiesta del Nazareno en Punta Arenas, etcétera. Hay una diáspora chilota muy grande en diferentes zonas del cono sur de nuestro continente.
Y volviendo a las colecciones, claro, existe una colección inaugural y después han habido diferentes avances que tienen que ver con diferentes directores, más bien, qué sé yo, el cura Macías le dio un énfasis histórico y se centró en la importancia del viaje de la goleta Ancud desde una perspectiva con la que nosotros ya no estamos de acuerdo, que es una política, una perspectiva más bien de chauvinista, nacionalista, que no corresponde, porque hay que contextualizar los hechos históricos también. Después un segundo, un tercer director le dio un énfasis mucho más antropológico. Olivares incorporó a las colecciones del museo temas como la cestería, los textiles, de mejor forma de lo que ya estaban. Y claro, en este tema se ha colaborado, digamos, los últimos años mucho más con las comunidades y se ha trabajado con las comunidades del archipiélago. Claro, las colecciones hoy es un tema bastante complejo, no solamente para nosotros, sino que también para Alberto y para la Juanita. Nosotros podemos adquirir colecciones que tengan que ver con una política de colecciones, por lo tanto para eso nosotros elaboramos una política de colecciones, cada uno de nosotros tres, que está en revisión continua, por lo menos la nuestra, porque nos damos cuenta de repente que tenemos algún tema que no hemos tratado en forma suficiente y lo incorporamos a la política de colecciones para poder adquirir piezas. Y en realidad las piezas las tenemos que pelear, porque hay una comisión de alta en Santiago, que es bien complejo este tema también para todos nosotros. Hay una comisión de alta en Santiago que sanciona las piezas que pueden llegar a ser monumento nacional, como son las colecciones que nuestros tres museos, por ser del Estado, albergan. Eso acerca de territorio, colecciones, y claro, igual que en el caso de Alberto, hay un trabajo con la comunidad ya de los últimos 30 años acá en el Museo Regional de Ancud. Eso, Juanita, te toca. Sí. Hola, buenas tardes a todos, amigas y amigos que nos escuchan, y seguidores también, yo creo, de algunos de ustedes. Bien, primero agradecer la oportunidad de poder compartir nuestras chocherías que tenemos. Nos llevamos 5 años detrás de estos muros, ¿ya? Y los avances que hemos logrado tal vez han sido también no solamente gracias a nuestro esfuerzo, que hay un grupo multidisciplinario con el cual trabajamos y debemos también un poco de una mención, aunque sea para ellos, tanto los que trabajan al interior del museo como los que vienen de voluntarios, y tantos estudiantes y tanta gente que investiga también dentro de nuestros espacios. Como bien decía, a mí me dicen Juana Payalef, que traduzco así desde el Mapudungun, porque dicen que cuando uno se presenta en la comunidad, uno nunca dice su nombre primero, lo dice al final, cuando ya tú te vas a ir, y a veces ni siquiera te lo dices, porque lo más importante es cuál es tu proveniencia, de dónde vienes, cuál es tu tierra que te vio nacer y te parió. Bueno, yo nací en Temuco. Se nos pegó la Juanita. Luego de terminar mi posgrado en Bolivia, postulé al cargo de directora del museo acá en Cañete, así que me lo gané y me vine. ¿Ya? Juanita, disculpa, hubo un lapsus con tu señal y nos perdimos Sí. de... Ups. Sí, ¿Todo de nuevo? No, nos perdimos tu experiencia en Temuco, yo creo nomás. Sí, tu estudio y tu experiencia en Temuco. Ya. Trabajé en Temuco también, en el Museo el Museo Regional de la Araucanía. Ahí pude tener la oportunidad de organizar el área de educación, que tuvo mucho éxito. Fue un trabajo muy lindo que se hizo. Luego de eso ya me fui a hacer un posgrado a Bolivia, y de Bolivia postulo al cargo donde estoy todavía, y desde el año 2001 en Cañete. Así que de ahí para adelante me vi en la tarea ardua
una tarea que no es menor porque estaba en un territorio, si es Wallmapu, Wallmapu tiene muchos sectores y muchos territorios, ¿ya? Y este es el territorio de Lafkenche, que no es menor, es un territorio bastante amplio, que tiene una frontera natural impresionante, que es la cordillera de la costa. Cañete queda en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Es una provincia que está rodeada por esta majestuosa cordillera, en donde se instala también ahí en esta cordillera el Parque Nacional Nahuelbuta, por un lado, y por el otro lado está el Lafkenmapu, que es el mar, el Océano Pacífico. El museo, en este caso, se instala en la comuna de Cañete. En el año 1969 se crea por ley, y en el año 77 se abre al público. En ese proceso de apertura al público, se tuvo que hacer una compra del espacio, del terreno, etc. Tiene mucho terreno, son 9 hectáreas, no menor. Y el museo es uno de los primeros edificios que se hace para los fines de museo, dentro de lo que era la dirección de Biblioteca Archivo Museo en ese tiempo, y también con una asociación, en este caso, con la dirección de arquitectura y el MOP de acá de la zona. Entonces, luego que determinado eso y entregado el edificio, esto se entrega también a la DIVAM para que pueda hacerse cargo de lo que venía de ahí para adelante, que era una exposición permanente, que era una administración, que era subvencionarlo, etcétera, 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 y todo lo que venía después. El museo antes de eso tuvo varias ubicaciones, porque como no había todavía una instalación propiamente tal, no sé si tuvieron 2 o 3 casas por ahí que arrendaban y ponían ahí los objetos hasta que se viene definitivamente este edificio. Este edificio, como bien le decía, se inaugura y se abre al público en el año 77. Es un edificio que cuenta con 3 pisos, hoy día tiene 5 salas de exhibición, ¿ya? Está instalado en 9 hectáreas de terreno. Las dos partes tienen, de alguna manera hemos tratado de hacer que se conjuguen, porque lo que es el tema de trabajar con una cultura viva es muy distinta. Entonces tenemos que hacer interactuar entre las dos formas, los dos formatos que puede tener un museo, en este caso, que es la cultura viva, ¿ya? Y la cultura pretérita. Pero las dos tienen relación, porque lo pretérito con lo actual también conjugan. O sea, no se puede, es indisoluble eso, al menos para las comunidades de este territorio. Cuando yo llego ya se hace una evaluación de lo que había instalado en la sala de exhibiciones y comenzamos a hacer un diagnóstico con las mismas comunidades mapuches de acá que quisieron participar y se hace una evaluación de lo que está instalado, una evaluación de lo que se podría hacer, y eso lo transformamos también en el trabajo participativo que hicimos para tener una planificación estratégica y lograr una misión y una visión para los 5 años que venían para el museo, los primeros 5 años desde que yo asumo, que es en el año 2001. Se logra hacer esta planificación estratégica, con todos estos insumos y este diagnóstico que emana de las comunidades urbanas, rurales, mapuche, no mapuche, estudiantes, de otros museos que hay acá también, personas que usufructan o visitan de alguna manera y constantemente desde organizaciones sociales, etcétera, para poder hacer todo este trabajo y ver cómo queremos el museo a futuro. Una de las cosas que las comunidades pedían acá, bueno, el museo está hecho para la exposición del museo, pero no para tener y albergar colecciones en depósito. Entonces no había un depósito propiamente tal. Y como era muy poco el personal, ¿ya? Era tanto que cuando yo llego la única profesional era yo. Entonces se trabajaba con personas que no tenían la expertise, pero sí tenían mucho cariño con la colección, y me tocó trabajar con un grupo muy bueno, y ellos sabían lo que había ahí adentro, en qué condición estaba, cómo llegó, cómo se instaló, etc. Tenían toda la historia. Así que una de las cosas que las comunidades mapuches pidieron fue mayor dignidad para los objetos que estaban en ese espacio, que no era para depósito.
Entonces avanzamos en eso y se solicitó en ese tiempo en la Fundación Ande para poder hacer un proyecto de administración de colecciones. Y se logró. Y hoy día tenemos un depósito de colecciones en condiciones. Cuando estaba abierto antes de la pandemia, nosotros teníamos una de los servicios que hacíamos, era el Día del Patrimonio Cultural, abrir los depósitos, ¿ya? Para que la gente entendiera cuál es el lado B del trabajo de conservación que tenemos nosotros ahí. El museo también está, como les decía, en 9 hectáreas de terreno. Dentro de esas 9 hectáreas, en el parque, también tenemos un sitio arqueológico, igual que Alberto, que no se ha trabajado y se dejó ahí para no intervenir, ¿ya? Para no volver a hacer esta intervención del descanso de estos huifiques Cheyenne que hay por ahí. Bueno, esto llevó también, este plan estratégico llevó a poder incorporar el museo en lo que fue el mejoramiento integral que se abre desde la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, desde la Subdirección de Museo, para poder hacer un mejoramiento sustancial de lo que es hoy día el museo, la nueva museografía, con una participación plena, con decisión, voz de la gente del territorio. Y eso es lo que tenemos hoy día instalado. No sé si me pasé el tiempo. No, está bien, está bien. Yo creo que con este como primer panorama, para que la gente también que no conoce los otros museos pueda saber de qué estamos hablando. A mí me gustaría centrarme ahora un poco en esta relación entre los museos, el territorio y las colecciones, porque, bueno, si la gente no sabe, el Estado chileno tiene museos a lo largo del país, ¿cierto? Existen los museos nacionales, existen los museos regionales y los especializados. Entonces, en este caso, nosotros, el Museo Regional de Ancud, somos el único museo estatal de la región de los lagos. Y en el caso de ustedes, ¿cierto? Son museos especializados. Mi pregunta es, ¿cómo se piensan sus museos en relación a este territorio y a esta representación que va más allá de estos límites políticos administrativos, incluso de país, ¿cierto? En el caso de Alberto hablaba de que estos conflictos vienen como a dividir también a una comunidad, ¿cierto? El pueblo yagán no está solo en Puerto Williams, el pueblo mapuche no está solo en Cañete, entonces me gustaría que cada uno abordara un poco eso y que quedara un poco más claro esos límites. Porque Juanita, por ejemplo, tú mencionabas esto del pueblo más lafkenche, ¿cierto? Donde se instala Cañete, entonces tal vez empezar con Juanita, que fue la última que habló. Mi pregunta es, ¿el Museo Mapuche de Cañete habla del pueblo mapuche en toda su extensión o habla del pueblo mapuche de ese territorio más específico? Perfecto. Cuando nosotros hacemos todo este trabajo con las comunidades, hacemos el trabajo con las comunidades aledañas al museo. Y las que están aledañas al museo son comunidades que pertenecen, que están habitando y que son como la generación de la generación de la generación del territorio lafkenche. Por lo tanto, se hace una identidad que tiene que ver con lo lafkenche. Fue una también de los comentarios dentro del diagnóstico, porque estamos en un territorio lafkenche. Si la gente viene a ver aquí, va a venir a ver a los lafkenche. Había una colección, había una exposición pequeña de lo que es el territorio pehuenche, ¿ya? Pero las mismas personas decidieron que hay cosas del territorio pehuenche que también están instaladas acá y que se podía hacer esa fusión, esa mixtura. Entonces, el pueblo mapuche tiene diferencias territoriales, como tú lo pones aquí, pero también tiene muchas conjunciones. Y en eso nosotros nos basamos, ¿ya? En esa posibilidad de poder instalar en este imaginario museal, ¿ya? Que no era tan imaginario, porque es bastante real. Nosotros incorporamos en este caso testimonios de la gente viva, ¿ya? Entonces se hacía más real y se hacía más vivo también este espacio.
los mismos dueños de este testimonio, ellos mismos llevaban a su gente a ver su nombre instalado en este espacio que valía conocimiento, como decían ellos, ¿ya? Y que era la oportunidad que tenían ellos de poder dejar en alguna parte su conocimiento. Entonces, como bien decía, más allá de lo político administrativo, podríamos nos quedarnos solamente con la comuna de Cañete, si hablamos desde ese aspecto. Pero no, nosotros incorporamos el territorio de la Afkenche en este caso, que es bastante amplio, bastante largo. No pudimos completarlo porque habríamos llegado hasta Ancud, pero por tiempo, por recursos y todo eso, nos quedamos hasta más o menos las proximidades de Valdivia y esos lugares. Pero la historia propiamente tal, la historia central, es la que confluye y la que recuerda y la que instala los mismos sabios y sabias de este territorio en donde está instalado el museo, ¿ya? Siempre recuerdo a los profesionales que nos colaboraron en esto, porque detrás de todo esto hay profesionales. Estaban los dos bandos, entonces cada vez que venían a hacer sus avances los diseñadores, por ejemplo, no hablaban mapudungún los diseñadores, si hacían cosas textuales no podían los viejitos leerlo porque tampoco leían el Wincatumú. Entonces era una cosa bien especial que pasaba a veces cuando estaban los más viejitos. No pasaba eso cuando estaba la gente un poco más joven, ¿ya? Que podía entender en una pantalla gigante lo que estaba pasando o una lectura de algo, ¿ya? No, a los chachas y a las papás había que explicarles de otra manera, desde sus propias formas de entender lo que estaba pasando allá adentro. Así que teníamos que hacer una guiatura dentro del espacio para decir, ya, aquí va a estar esto, aquí va a estar lo otro, nos falta esto para poder concluir con esta historia que estamos instalando aquí. Pero para eso nos colaboró también una persona que es poeta, escritor y guionista también, Leonel Dielaf, que también nos apoyó bastante en este proceso. No sé si me fui por otro lado, no tengo idea. No, está bien, está bien. Gracias, Juanita. Marek. Claro, Chiloé tiene un contexto histórico bastante más complejo. Bueno, no sé si más complejo, más complejo. A esta altura eso ya es... Olvídense de eso. Porque Chiloé estuvo bajo el dominio español desde la llegada de los españoles hasta 1826, que pasa directamente a formar parte de la República de Chile. Entonces, el dominio español aquí fue constante, ¿ya? Y hubo también naturalmente una hegemonía en todos los ámbitos, cultural, religiosa, etcétera, a la que fueron sometidos las primeras naciones o pueblos originarios. Según muchos, los chonos fueron exterminados en este proceso por temas sanitarios, peste y otras acciones como la venta como esclavos. También pasó lo mismo con algunas comunidades de origen mapuche que existían en el territorio. Y claro, como dice la Juanita, su museo podría haber llegado hasta acá porque hay un sustrato mapuche en el territorio, la cultura del pueblo huilliche. Por lo tanto, esos son parte de los que conforman las comunidades que actualmente habitan el territorio. Pero existen los descendientes de los colonizadores españoles, están diferentes procesos migratorios posteriores, pasando por los alemanes a fines del siglo XIX, 19, perdón, y diferentes colonos en diferentes momentos de la historia, hasta hoy, por ejemplo, que está llegando mucha gente desde el continente, muchos chilenos desde el continente, que también que nos trae grandes efectos al territorio por el campo en este momento se está subdividiendo en
terrenos de media hectárea y olvídense de la agricultura a futuro. No sabemos qué es lo que va a significar esto a futuro, pero los cambios son dramáticos y drásticos con el pasar del tiempo. Por lo tanto, el tema de nuestras colecciones, como estamos tratando un territorio mucho más amplio, quizás no regional, como dice el nombre del museo, pero sí de Chiloé. ¿Y qué es lo que es Chiloé? Ya lo dije al comienzo, es un área mucho más grande a las que también queremos incorporar. Estamos en un proceso, los chicos ya tuvieron, Juanita y Alberto ya tuvieron una nueva museografía y ya se están cuestionando la que tienen, pero la nuestra es muy antigua, es anterior a la de ellos, y naturalmente la estamos cuestionando y estamos en un proceso de definición de una nueva museografía en la que vamos a considerar Chiloé como en términos amplios. Que ojalá lleguemos hasta Argentina, ¿ya? Incorporar a los chilotes de la Argentina. Hace un par de días murió la hermana de una amiga mía y ella vivía en Argentina, ¿ya? No llegó a morir acá, pero la misa fue en Ancud, etc. La familia chilota de ella la despidió desde el archipiélago. Y eso nos demuestra, y eso pasa seguido, que algún familiar muere o en Punta Arenas o en otro lugar de Argentina o del sur de nuestro país. ¿Eso más o menos contesta tu pregunta? Capaz que me haya ido para otro lado igual que la Juanita. No, sí contesta, sí contesta. ¿Alberto? Bueno, el tema del territorio acá también, o maritorio, que es también como podría interpretarse realmente el habitar acá en la isla Navarino, igual tiene también una historia bastante compleja, porque como está instalada la idea, digamos, en todo el país, generalmente para la cultura dominante, la idea de la extinción de los pueblos fueguinos, de las poblaciones originarias, claro, eso determina toda la vinculación del proceso de colonización generado por los estados chilenos y argentinos acá en el territorio, las estrategias que ha seguido ya de manera más reciente el estado chileno, y cómo se han ido concibiendo el habitar de las comunidades actuales aquí en esta parte. En general, el territorio, digamos, milenario, ancestral, estamos hablando de que es una cultura que está, por lo menos los registros arqueológicos dejan claro que había habitar canoero en este territorio desde hace 6.000 años, digamos, y que habría habido un continuo en ese modo de habitar, que digamos es el origen de las personas del pueblo de Yagán actual que están aquí presentes, que a mediados del siglo XIX se encontraron con este proceso de colonizador que fue salvaje, digamos, y que por supuesto redujo la población de manera dramática y efectivamente transformó y podríamos decir hizo prácticamente desaparecer el modo de vida ancestral. No así, por supuesto, a los yaganes, a quienes que por supuesto quedaron muchas familias acá todavía en el archipiélago, pero ya en un nuevo modo de habitar con todos los cambios que conllevó todo ese proceso. Entonces, hubo un momento en el cual, incluso aquí mismo en el archipiélago, con los propios descendientes, las autoridades chilenas, digamos, todos daban por extinto al pueblo yagán. Entonces, quedaron muy diezmados en cualquier análisis que se hiciera sobre el habitar del territorio, pero eso no fue así. Durante el siglo XX permanecieron, por supuesto, varias familias, como decía yo, con otro habitar, siempre acá, aparte como un lugar tan lejano, tan distante, Tierra del Fuego, siempre como que el imaginario construido sobre el territorio desde fuera es demasiado fuerte, relevante para todos quienes llegan a este lugar y para la implementación de cualquier tipo de idea, también en este caso colonialista, y de organización por parte del Estado respecto del territorio.
Entonces, siempre hay una idea muy poco clara respecto de la realidad local del archipiélago, y eso sigue hasta los días de hoy. Por eso, en general, bueno, y tras este proceso, digamos, y la instalación de la Armada a partir de mediados del siglo XX, conformando este pueblito de Puerto William, concentró a la población que está dispersa por el archipiélago, la concentró toda en esta isla. Y de alguna manera en la isla Navarino se conformó este lugar, pero hoy día tenemos una mayor cantidad de gente que viene desde afuera, habitando el territorio, que la población yagán, la cual de alguna manera poco a poco en un proceso del último tiempo ha logrado poner, digamos, no sé cuál es exactamente la palabra, pero en el fondo poder sacar la voz y ponerse ser considerada a la altura de lo que debería ser considerado como la comunidad principal habitante de este archipiélago. Lo que pasó con la pandemia ahora fue, digamos, claramente una evidencia, digamos, de cómo la voz aquí de las comunidades locales pues, son totalmente pasadas a llevar, no se toman en cuenta. Una vez más se pudo ver cómo está todo este proceso colonizador acerca de este territorio, y como que si prácticamente no hubieran habido poblaciones que a lo largo de los años han estado acá de manera permanente. Entonces, para nosotros, y también, bueno, pero esto también es curioso porque contrasta con la idea de cuando se quiere, por ejemplo, estas mismas autoridades, todos quieren conformar una idea de identidad sobre el territorio, inmediatamente a la primera, digamos, parte donde recurren es a la identidad yagán, el pueblo nativo y todo eso. Entonces, por supuesto, el museo ahí está en una situación particular y nosotros hemos querido que eso sea real, digamos, es decir, trabajar que eso efectivamente se considere en el día a día es lo principal. Si son la identidad que tenemos aquí en este territorio, son las personas, digamos, que tienen que tomar las decisiones acerca del territorio, acerca del patrimonio, acerca de diferentes cosas que tienen relación con su vida, por supuesto, aquí en el archipiélago. Entonces, bueno, el Estado y sus instituciones en general no están muy en esa línea, y por lo tanto tenemos un problema hoy en día. O sea, el museo trata, por supuesto, y en esto, como decía Marey, que también estamos tratando de repensar y reorganizar y remodelar la exhibición permanente, a concentrarnos mucho más en la comunidad, que para nosotros es la que tiene este sentido, que es la comunidad yagán, y dándole continuidad al trabajo que también hemos estado haciendo todo este tiempo con ellos. Pero desde el punto de vista administrativo, bueno, como decíamos, la provincia antártica, aquí estamos insertos y todo, pero, por ejemplo, CONADI trabaja con las asociaciones que validan ellos, digamos, es decir, organizados como comunidad. Entonces también, por supuesto, hay diferentes personas que son miembros descendientes del pueblo yagán que ahora habitan otros lugares, digamos, otros territorios que fueron divididos, como por ejemplo en Argentina, en Ushuaia, donde quedó ahí miembros del pueblo yagán del otro lado de la frontera, que nunca más se pudieron ver en los momentos más críticos de esta confrontación entre países. Pero también ahora en un lugar donde no ha estado presente de manera tradicional el pueblo yagán, que es en Punta Arenas, por ejemplo. CONADI dio el pie a la formación de una nueva comunidad, y se supone que tendría que haber sido asociación, de acuerdo a lo que me comentan aquí las personas de la comunidad. Y hoy en día, entonces, en Punta Arenas se está trabajando con la comunidad yagán de Punta Arenas, y la verdad que nosotros como elección, obviamente, por supuesto, entendemos que el territorio yagán permanente ha sido y aquí donde se han concentrado y se concentra la comunidad y sus luchas. Entonces la comunidad de Punta Arenas, de alguna manera, por ejemplo, por la institucionalidad como CONADI, ha generado que se trabaje desde la institución estatal con esa comunidad en desmedro de la comunidad presente aquí en este archipiélago, que es realmente la comunidad que ha dado la lucha por seguir presente todo este tiempo aquí en el archipiélago. Entonces se dan situaciones bien particulares porque este territorio, si bien a veces uno como que tiende a pensar Tierra del Fuego, el archipiélago austral, como todo a lo mejor una unidad completa,
estamos bastante atrás mano y bastante lejos de Punta Arenas. Hay una cordillera entre medio, hay muchas horas de navegación, o sea, no estamos cerca de la localidad de Punta Arenas, más de un día y medio navegando para llegar hasta allá, por ejemplo. Entonces son áreas geográficas distintas y nuestro lugar aquí es, obviamente, junto a la comunidad, que es donde tiene los pocos terrenos que aún le quedan y donde pueden los descendientes tratar de desarrollar y mantener algunas cosas que son vitales para ellos como pueblo. Y un poco ese es un poco, no sé si también me fui por otro lado, pero un poco ese es un poco el contexto en el cual estamos trabajando. Pero está bien. Desordenado. Súper desordenado estos invitados. Oigan, a mí me quedó dando vuelta eso que decía la Juanita del museo como un espacio de validación del conocimiento. Y quería relacionarlo con lo que decía Alberto sobre la toma de decisiones, ¿cierto? Porque un espacio puede validar un conocimiento de distintas maneras. Entonces, lo podemos hacer a través de la investigación y trabajar con las comunidades como objeto de estudio, o avanzar, que es lo que justamente estamos planteando, hacia una investigación, hacia una toma de decisiones participativa, ¿cierto? Ellos y ellas como sujetos activos. Entonces, si bien ustedes ya han ido conversando sobre cómo ha sido este trabajo con las comunidades, me gustaría que fueran como más específicos y concretos con algunos proyectos o actividades que estén haciendo y con las áreas. Entonces, por ejemplo, no, nosotros hicimos una investigación sobre tal tema y fuimos a trabajar con las comunidades. Ya, eso puede ser un tema. Pero ¿qué pasa con esta toma de decisiones? Las comunidades están definiendo qué objetos vamos a resguardar, las comunidades están definiendo qué objetos vamos a mostrar, las comunidades están definiendo qué vamos a decir sobre ellas mismas, sobre esos objetos. Entonces me gustaría que cada uno hablara un poco sobre eso, que al mismo tiempo es un escenario ideal bastante complejo y que nada, que tiene sus niveles también. Alberto, de nuevo de sur a norte. Retomamos del sur, está bien. Siempre soy el último. Bueno, sí, justamente, bueno, ha sido bastante fome, eso sí, bien lamentable el escenario de la pandemia, que ha generado, frenado muchas cosas que se estaban trabajando con la comunidad y que en un momento se pensó que podían quedar como se dice, stand-by por un ratito, pero que se ha extendido mucho más de lo que esperábamos y de lo deseable, y claro, a veces genera una instancia o una sensación. Yo creo que vamos a poder retomar algunas cosas, espero, de a poco, bien, pero ha sido fome, digamos, en ese sentido, porque ha paralizado trabajos que veníamos haciendo en conjunto con la comunidad, que implican reunirse, juntarse, y eso, digamos, ya no, en este contexto no ha sido posible. Pero justamente espero, digamos, seguir avanzando como museo. Está la idea de, bueno, en principio también estamos dando junto a la comunidad un poco una pelea por tratar de traer y recuperar patrimonio básico para el conocimiento de la comunidad, para la propia comunidad respecto de sí misma. Es decir, todo el proceso que hemos estado peleando por obtener la restitución de objetos de la colección Gusinde, que llevan décadas absurdamente guardados en Santiago, ha sido un trabajo bien importante, porque, por ejemplo, es difícil a veces de medir, de entender. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el imaginario de Tierra del Fuego siempre está elaborado o pensado. Cualquier persona que se imagina, cualquier persona que no sabe nada en particular específico del territorio, piensa inmediatamente en las máscaras de los pueblos originarios del sur como un elemento identificador de las comunidades.
Pero eso de alguna manera casi que ha sido una construcción que se generó a partir del trabajo de Gusinde, porque acá no hay ninguna máscara. ¿Entiendes? Acá no hay máscaras acá en la Patagonia, y ahora recién tenemos la oportunidad de poder tener algunas en base a este trabajo de restitución que se ha logrado avanzar y que estaban en Santiago guardadas en depósito. Entonces son elementos bien importantes que han permitido, junto con la comunidad, ir avanzando en entender estas colecciones y acercarse a conocerlo, porque aquí, para ir a Santiago, la gente de la comunidad acá es una cosa, o sea, poder conocer todo eso está a años luz, estamos súper lejos del centro del país. Entonces, eso ha sido bien importante, y en esa misma línea está la idea de poder ahora remodelar, repensar y remodelar y renovar la exhibición permanente que tenemos, justamente haciendo un trabajo en conjunto junto a la comunidad yagán, trabajando con ellos y ver junto a ellos todo lo que tiene que ver con el guión, lo que se quiere plantear, lo que para ellos es importante que se releve, lo que, digamos, les parece que se tiene que tocar o ver de determinada manera, y nos parece importante poder avanzar, digamos, hacer un trabajo conjunto en ese sentido, que significa un trabajo largo, que por eso yo me estaba quejando un poco de esta situación de pandemia, porque esto significa menos posibilidades para reunirse, para juntarse y para poder ir avanzando en estos temas, digo. Y hacia allá apuntar, a trabajar con ellos en la construcción de esta nueva museografía que tiene que ver también con el poder tener acá de vuelta todas estas colecciones que aportan muchísimo, digamos, al saber acerca de la cultura, no solo para nosotros, sino también a la misma comunidad. Bueno, y también ver lo que pasa con otras colecciones que tenemos también, que ya es un tema más largo, más complejo también, pero que tiene que ver, por ejemplo, con la colección llamada colección bioantropológica, llamado así, digamos, o la colección en el fondo que también por las normativas y disposiciones legales el museo va albergando y las va teniendo. Entonces son todos temas que es fundamental para nosotros como museo poder verlo con las comunidades, digamos, y de alguna manera seguir las directrices que la comunidad vaya poniendo para ir avanzando y resolviendo estos temas en conjunto. Gracias. Marique. Bueno, fuera de los temas que son también temas que tenemos en Chiloé, el tema de las colecciones bioantropológicas, el tema de la restitución de colecciones que están, nos subimos al carro de Alberto con la colección Gusinde, ya tenemos una pieza que nos prestaron en Santiago para una exposición temporal que todavía no podemos abrir, pero esos temas también están presentes en el territorio, pero también tenemos acá la situación es más compleja porque hablamos de comunidades. Están los descendientes de las primeras naciones, con ellos es un énfasis trabajar con ellos, es nuestro interés. Nosotros, por más que se diga que la comunidad de chonas no existen en el archipiélago, nosotros sabemos que existe todavía saberes, que todavía existen relatos de esas comunidades, y estamos haciendo esfuerzos para poder gatillar esa memoria, pescando datos, mariscando datos. Estamos en eso para ver si lo logramos. Estamos haciendo grandes esfuerzos. Creemos que son procesos de gatillar memoria también, porque en el caso de Chiloé es una memoria que fue dominada por el sistema educacional, todo el tema de la lengua, corregidos a los niños que hablaban su lengua originaria. Hasta ahora, la acentuación de las palabras es distinta en el archipiélago, el estábamos, etcétera, es un hecho real, y creemos que son elementos que hay que fortalecer porque corresponden a la identidad local
Estamos trabajando en eso, que son elementos para nosotros básicos y transversales, pero tenemos quizás algunos proyectos que pueden ser entretenidos y que nos demuestran esto. Por ejemplo, sobre esto de gatillar memoria, tuvimos un conversatorio sobre la escuela normal hace un par de semanas atrás, y en una conversación hace muy pocos días con una de las personas que participó en ese conversatorio, me dice, oye, yo estoy sacando cosas, rescatando cosas en mi casa, estoy buscando cosas y encontré un cuadernito con los puntos que me enseñaron en la escuela normal para tejer, qué sé yo, mostrarios de puntos. Eso no solamente pasa con la gente que fue profesor en algún momento de la escuela normal, eso pasa también con las comunidades, cuando vamos y hablamos y decimos, oye, pero este canasto es junquillo, cuéntanos más de este canasto junquillo. No, si está en la chanchera. Bueno, una vez que nosotros pasamos por ahí, conversamos, ese canasto ya deja de estar en la chanchera y pasa a estar en la sala, ¿ya? Entonces son temas de gatillar memoria, de valorar la historia, que son tremendamente importantes no solo para nosotros. Y ese trabajo no lo podemos hacer nosotros solos, lo tenemos que hacer con las comunidades. Y ha sido un proceso muy lindo que, claro, se ha visto parado por esto de la pandemia, la imposibilidad de salir a terreno. Chiloé, Ancud volvió a estar en etapa 1, así que de nuevo pasamos a no poder salir de la casa. Pero estamos trabajando en 2 proyectos que son súper lindos y que quizás les puedan servir como para copiarlo, porque yo creo que las ideas buenas hay que copiarlas y hay que utilizarlas. Estamos trabajando en un proyecto de género para poder incorporar la visión de género de la nueva museografía. Consideramos que en el archipiélago muchos objetos, mucha historia, mucha fotografía está relacionada con los hombres y poco con las mujeres del territorio, que mientras los hombres se iban a la Patagonia a trabajar en las estancias, etcétera, las mujeres se quedaban durante un año entero trabajando solas en la casa y hacían toda la pega de hombre y de mujer. Entonces, creemos que ese es un temazo, el incorporar a las mujeres, incorporar la visión de las mujeres de la historia de la navegación. Uno piensa en la navegación, los hombres haciendo todas las faramayas arriba de las embarcaciones. Olvídense, mujeres haciendo esta misma pega, ¿ya? Entonces, es un tema que queremos recuperar. La historia de la navegación es otro tema que no está presente en las colecciones, porque claro, es un tema tremendamente complejo, porque son objetos grandes, de difícil conservación, pero hay que asumirlo, y creemos que nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad. El otro proyecto en el que estamos trabajando, que también es transversal y que estamos trabajando con las comunidades, es el tema de la educación. Estamos trabajando con la comunidad para estudiar un par de temas que nos va a significar tener material educativo en un año más, y con algunos temas transversales, poniendo algunos énfasis. Las mujeres creo que es un tema súper importante, los pueblos originarios, esta supuesta no existencia de los chonos en el territorio mismo, el mar, etcétera, son temas súper importantes. Y el tema de la infancia, lo estamos tratando de incorporar porque creemos que esto de la pérdida de la continuidad de la información pasa por el hecho de que en algún momento los padres quisieron, para defender a sus hijos de discriminaciones y otros procesos pencas, no le transmitieron mucha información a sus hijos, y aquí hay como un hiato generacional del que hay que preocuparse y asumir. Eso creo yo que, mientras tanto, Janet. Sí, que justo hay una pregunta, pero vamos a terminar la ronda de respuestas primero. Juanita.
Ya se me olvidó la pregunta. Pero bueno, No, era el trabajo concreto, cómo avanzar desde este foco de tener a las comunidades como objeto de estudio a las comunidades como sujetos que toman decisiones sobre su propio patrimonio en nuestros espacios, en los museos. sí. Ya, ok, gracias por recordarlo. En este lado del mundo, a veces no solo las comunidades son objeto de estudio, nosotros también somos objeto de estudio para ellos. Así que es recíproco. Así es. Porque nos están cuestionando nuestros pasos, están aportando, están comentando, están discutiendo respecto de lo que está pasando en ese espacio. En el momento que uno le abre las puertas, conversa, interactúa, sucede eso. Y ese diálogo sí que es riquísimo, porque hay que tener la suficiente entereza, humildad, para asumir todas esas críticas, todos esos aportes. Nosotros una de las críticas que nos hicieron es ¿por qué un museo aquí en un espacio donde hay comunidades vivas? ¿Qué hacer en ese intertanto, en esa interpelación? Así es que llevamos este trabajo, esta reunión, este NERCHAM, como le decimos nosotros, a la esfera de más arriba. E hicimos una reunión entre gente de la comunidad y también gente de la subdirección, en ese caso, del museo. Salieron cosas muy buenas ahí, muy buenísimas, en donde se dijeron cosas, con mucho respeto obviamente, en este proceso de levantar o no levantar el museo, abrirlo, cerrarlo, qué hacer con la colección si la gente decide cerrarlo, tantas cosas, ¿ya? Entonces también interpelaron en una de las tantas reuniones que tuvimos a Leonel, un joven que le dijo que por qué un museo, estamos vivos, y él le dijo, veámoslo como lo que pasó con el Lautaro y el caballo. Montémoslo a pelo. Y aunque Corcové lo dominamos, es la oportunidad. Así que si podemos descolonizar de a poco esto, hagámoslo. Así que ese es un poco el contexto que a nosotros nos fue armando toda esta encrucijada, lo difícil de saber entender para qué, si sirve, cuál es el objetivo, por qué nacen estos museos, por qué los arqueólogos van a transgredir nuestros muertos, decían ellos, ¿por qué? ¿Cuál es esa necesidad? Porque si nosotros vamos a los cementerios de ellos, eso es, ustedes saben, lo que se llama hoy día terrorismo, violaciones a los derechos no sé qué, no sé cuánto. Así que también las comunidades nosotros nos exigieron devolución de los restos bioantropológicos, que no es el lugar donde tienen que estar descansando. Que si ya los evaluaron, lo estudiaron, no tienen por qué estar ahí todavía. A ellos se les hizo un proceso de descanso cultural, espiritual, que se les transgredió, que se les cortó ese camino hacia donde iban, hacia esa otra vida. Y no hay ninguna explicación para nadie, ni una excusa para las comunidades que todavía están vivas acá. Hay comunidades que están vivas. Entonces, para nosotros, imagínense lo que es eso. Es un tremendo trabajo que estamos... En este momento, por ejemplo, nosotros como museo estamos trabajando en varias... No quiero ponerle proyectos, sino que ideas, por decirlo así. Por ejemplo, tenemos, después de lo que nos pasó a nosotros en el año 2020, en junio tuvimos un desalojo en el museo, porque las comunidades tomaron el museo muchas veces para ir a hacer su ceremonia y de ahí salir en marcha por diferentes situaciones que ellos han tenido para llegar a Cañete y ahí a hacer sus presentaciones y exigir libertad a los presos, entre otras cosas, y otros derechos más que son derechos básicos culturales. Entonces, las fuerzas policiales en este caso los reprimieron y el único lugar que ellos tenían en ese momento, en ese espacio y en ese lugar, era el museo. Entonces se fueron a proteger al museo. Y dieron la orden de desalojo, yo me puse, pero igual hay autoridad más arriesgada que yo, así que lo hicieron.
Así que 20 años de relaciones con las comunidades quedaron rotas. Y hoy día tengo que hacer de nuevo el trabajo de reconstituir esas confianzas. Es terrible para nosotros. Ese es uno de nuestros dolores en este momento. Y luego de eso, en septiembre, nos entran a robar. Ese es otro dolor más que tenemos. Como equipo, como territorio, etc. Así que estamos en este momento con el museo cerrado, para todos los que nos conocen. Estamos en este momento trabajando también con una propuesta de nuevo guión que nos están de alguna manera financiando en la primera parte. La subdirección de museo nos está apoyando en esto. Y esta nueva propuesta de guión queremos hacerla igual, participativa, que la gente diga, hable de qué y cómo va a ser el museo de aquí para adelante, qué vamos a enarbolar, qué tema. Ese es uno de los proyectos. El otro es levantar un protocolo de reentierro. Y ese protocolo de reentierro hemos avanzado el año pasado en conjunto con la Oficina de Pueblo Originario de Biobío. Y este ha sido un poco largo, sí. Debido a que como no hay antecedentes mayores de quiénes son esos restos que están en el museo, también es preocupante para nosotros. Así que tenemos un plan de trabajo que hemos avanzado en la medida de nuestra posibilidad, por lo mismo que dice Alberto, el tema del COVID a nosotros nos tiene cortados muchas cosas, pero hemos avanzado igual. Hay sabias y sabios que nos están orientando en este proceso de reentierro y esperamos ir avanzando también en ese proceso. Ahí también, bueno, hemos ido trabajando para documentar nuestras colecciones desde la memoria y desde el conocimiento del territorio también. Si bien es importante tener metodología que los da la academia y todo lo demás, también es importante poder reconstituir la memoria de cada uno de los objetos que hay en este espacio, tanto en exposición como en depósito, de poder tener esa información antes que se nos vayan nuestras bibliotecas caminantes. Lo que a mí me escuchaba Alberto, escuchaba a la Marey, que muchas de las cosas que están en este momento dando vuelta en el ciberespacio, en el imaginario nacional e internacional, son elementos que han enarbolado en forma exógena. Me preocupa mucho eso. Que muchas veces a mí, no sé si a los colegas también le han preguntado cuál es el objeto más importante o el icono más importante que tú tienes o que estás administrando. Es tanto que creo que el Mercurio me llamó una vez una señorita para su revista de educación. Creo que tenía una especie de carito de mis tiempos. Y me pregunta que necesito una foto del objeto más importante que tengo en el museo, así ya, para mañana. Entonces dije, yo lo escuché, dijo que era para Icarito, que estaban haciendo todo a ver, me hubiera encantado poder aportar y poder cambiar un poco ese imaginario que le ponen a los niños a nivel nacional con personas que están en el centro del país y que nunca han pisado nuestro territorio. Y levanten estos imaginarios. Entonces yo le dije, mire, si usted me da 6 meses, lo hago. Porque yo no voy a decidir cuál es el objeto más importante que estamos administrando acá. No, dijo, posible, hay que hacerlo para mañana. Lo siento, le dije, pídase el otro museo. Así que otro de los resultados que nosotros tuvimos importantísimos en base a la participación activa de las comunidades es el cambio de nombre del museo, que fue un hito muy importante para las comunidades. Ellos eligieron el nombre, propiciaron esto a través de una ceremonia. Ups. Y el museo también tiene otro, como tiene tanto espacio, las comunidades me pidieron a mí el espacio para instalar un espacio ceremonial, como ya les contaba,
donde se han hecho mucho guillatún, se han hecho trafquín, se han hecho trabún, inclusive hasta las instituciones en este momento lo piden para hacer su ceremonia. Por ejemplo, el Hospital de Cañete en el museo hace su huachipato. Otras comunidades también piden espacios como para hacer algunos tipos de términos de reuniones, de capacitaciones, etcétera, ¿ya? Y no sé qué más les puedo contar. Bueno, también tenemos incorporados los temas de género. En este momento se está haciendo un trabajo investigativo con una de las tantas actividades de educación que nosotros hemos hecho acá en el museo. Y también nos interesa mucho, igual que el otro colega, la historia de la navegación en este espacio. Se han hecho unas pequeñas investigaciones y se han publicado también, pero es importante también incorporarla en esta nueva guión museográfico que se puede dar, pero eso lo van a decir las comunidades. Así que no me alargo más. Gracias, Juanita. Nos quedan un par de preguntas que estaban planificadas dentro del conversatorio, pero vamos a hacer una pregunta que surge en la página de Facebook del Museo, de Carolina Sepúlveda, que dice: buenas tardes, muchas gracias por su conversa. Por lo que contaron, todos los museos donde trabajan se crearon en dictadura. Y ustedes en sus instituciones han encaminado este cambio que hoy enfrentamos como país. ¿Cómo las comunidades locales se vinculan en justicia con las instituciones? Y termina con un gracias por su trabajo. Alberto, ¿quieres partir? En justicia. Bueno, sí, un poco ahí yo conté en esta trayectoria, breve historia del museo que mencioné al inicio, que bueno, que tiene este origen, el museo, pero igual acá está una comunidad que se mantiene con una base naval que es la mayoría de la población. Y el pueblo es un pueblo bastante conservador también, en el cual estamos insertos, y por eso que de alguna manera yo remarcaba de manera bien específica esta decisión de trabajar, porque bueno, como señalaba Mareike, por ejemplo, que son comunidades, hay distintas, digamos, no es solamente que esté la comunidad Yagán, pero como mencionaba yo antes, me ha parecido necesario y fundamental en este caso trabajar directamente solo con la comunidad Yagán como eje, como elemento principalmente, porque es necesario en el contexto en el que estamos que eso sea así, a mi juicio, a mi entender, y también de acuerdo a lo que logro percibir y me ha transmitido la misma gente de la comunidad. Es decir, es una decisión que para otras instituciones locales cuesta entenderla y ha costado posicionar y dejar un poco clara esa postura de alguna manera que hemos tenido que adoptar institucionalmente. Y claro, bueno, yo ya lo mencionaba antes, cuando se quiere hablar del territorio, para hablar del turismo, para hablar de la identidad, inmediatamente se recurre a la comunidad, pero a la hora, digamos, real de tomar decisiones en ese sentido, eso no ocurre. Entonces, ha sido una decisión que ha costado a nivel local, pero creo que ha dado sus frutos realizar ese trabajo de esa manera. También un poquito aclarar que en el museo somos un equipo muy, muy chiquitito, pasamos siendo prácticamente 3 personas casi todo el tiempo. Entonces, al ser 3 personas, cuesta también, no es que tampoco tenga muchas posibilidades de ampliar mucho más el rango de acción, sino que hay que también tomar ciertas decisiones en función de los pocos que somos, que estamos desarrollando este trabajo, y aparte, lejos de los centros, como te explicaba, para Punta Arenas, no es que estemos aquí a la Punta Arenas, uno llega y
y se toma un bus y está rápidamente en Punta Arenas, ¿no? Estamos a trasmano y somos poquitos, entonces también el trabajo se ve a veces limitado o no va tan rápido como uno quisiera, o no abarcamos lo que montón de cosas que queremos hacer y temas que están ahí porque es complicado, es difícil. Entonces, por eso, digamos, creemos que hay que concentrarse en lo principal, digamos, y lo principal obviamente es lo que nos demanda la comunidad de Yagán, es las colecciones que albergamos y lo que nosotros vemos que es lo fundamental, que es colaborar en los procesos de la propia comunidad para que sigan sus procesos de revitalización, la puesta en valor de su patrimonio, y colaborar en todo lo que se vea, digamos, necesario desde la perspectiva de ellos como principal comunidad que trabaja con nosotros en el museo. Eso más o menos para sintetizar un poquito. Sí, yo voy a leer lo que complementa Carolina, porque quedamos un poco pillos ahí con esto de injusticia. Yo por lo menos, dice, con justicia es mirando el colonialismo, el racismo, la discriminación, el centralismo, el relato patriarcal y todas esas formas injustas de relación, problematizándolas y abordándolas y no seguir repitiendo ese discurso a cero. Claro, ahí un poco a lo que voy siguiendo a lo mejor eso, me refiero a que, claro, acá es muy fácil, se folcloriza la cultura yagán rápidamente, se utiliza de esa manera y claro, cuando son sujetos activos con sus propias demandas, sus propias propuestas, ahí ya dejan de ser de interés para el resto de las instituciones. Entonces nosotros acá hemos tenido que, a nivel local, en este pequeño pueblo lleno de institucionalidad, ha sido un esfuerzo que hemos tenido que llevar adelante y hacerle entender a las otras instituciones que hay que trabajar de esta otra manera. También ha sido ese también un esfuerzo dentro de eso. A mí me gustaría complementar un poco, ¿me dejan? A ver. Un poco para contextualizar esto que decía Alberto. Yo no quise preguntarle al principio como un poco, no, porque es como justificarse, ¿no? Y no, eso no lo queremos hacer, que somos museos chicos igual, no somos pocos, tenemos un montón de brechas desde la cantidad de funcionarios, todo el aparataje burocrático que significa salir a terreno, por ejemplo, quedarnos en lugares donde no hay lugares con los que podamos justificar el uso de los fondos públicos, que es un requerimiento, obviamente, la cantidad de viáticos, etcétera. Entonces, eso es como un pequeño paréntesis, como para darle un poco de matiz a esta serie de complejidades. Y, no, eso solamente. Mareike, ¿quieres contestar? En justicia. Claro, nosotros nos crea el Estado, ¿cierto? Nuestros 3 museos son creados por el Estado, pero el Estado tiene en Chiloé una posición bastante ambivalente, por decirlo suave. Ha sido un rol complejo el del Estado. Puede haber aportado mucho a infraestructura desde el terremoto del 60, etcétera, pero también ha generado procesos desarrollistas que han complicado la existencia en el territorio, todo lo que tiene que ver con la acuicultura, la salmonicultura, etcétera. Esos son desarrollos impuestos por el Estado que han venido a generar procesos de contaminación, de pérdida de la cultura, ¿ya? Entonces, dentro de todo esto, yo creo que una parte es asumir esa responsabilidad. O sea, nosotros no podemos hacer como que en Chiloé no pasa nada, tenemos que mostrar qué ha significado la salmonicultura para el archipiélago, tenemos que mostrar no solamente la parte quizás
mejor, que es cómo la gente ha asumido esas basuras de la salmonera para construir embarcaciones de Plumavit, o cómo la gente usa los cordeles plásticos para construir canastos en aquellas localidades donde ya no quedan fibras naturales, etcétera, sino también hay que cuestionarse, hay que cuestionar el rol del Estado, hay que cuestionar hay que cuestionarse la historia, hay que cuestionarse los procesos. O sea, la goleta Ancud vista solamente como una maravillosa embarcación que toma posesión del estrecho de Magallanes para Chile, sin hablar del rol que tiene que ver, que tienen el Estado de Chile al llegar al estrecho de Magallanes en la pérdida de las comunidades aónicas en la zona, o sea, es básico, ¿no? Creo que no podemos... ¿Para qué fue creado el Fuerte Bulnes? ¿Solamente para tener dominio sobre la navegación, o fue para dominar también a los pueblos originarios? Entonces, tenemos que tratar de ver todas las aristas. Y claro, las comunidades tienen que ser parte de este proceso, pero hay partes donde las comunidades no tienen... son procesos del año de la pera, entonces dependemos también del aporte de profesionales de las ciencias sociales, en el caso nuestro, para poder dar una segunda visión a algunos temas. Y ojalá tuviéramos el aporte de las comunidades directos en algunos de los temas que consideramos importantes en este momento, y ojalá hubiera gente que nos dijera todos los temas que faltan por tratar. Y a ese proceso estamos apuntando, pero justamente empezamos en un pésimo momento, que es el de la pandemia, ¿ya? Entonces, se nos han cerrado las puertas que nos posibilitan abrir los espacios para poder dialogar, transparentar y ver qué temas más tenemos que tratar. Por el momento estamos tratando de profundizar y darle mayor contenido y cuestionándolo todo. Es bien complejo el proceso, porque ¿qué palabra vamos a usar? Vamos a usar la antigua mitología de Chiloé. ¿Es mitología? ¿Es cosmovisión? A recorcholes. ¿Por qué, si la religiosidad de los europeos es religión, por qué la de los pueblos originarios del archipiélago de Chiloé tendría que ser cosmovisión? ¿Es religión igual? ¿Qué término ocupamos? Esos son temas súper profundos, súper complejos, que en algún momento lo corregimos y después dijimos, tampoco es en realidad, ¿qué le tenemos que poner? Al final, que hay como punto, porque son discusiones profundas que tenemos que en algún momento hacer. Ojalá con la participación de las comunidades, pero también con la participación de aquellos que nos quieran colaborar en esta discusión. Eso. En justicia. Sí, en justicia son otras cosas, las que nosotros estamos de alguna manera haciendo ahí el sándwich del... ¿Cómo que es? El jamón del sándwich. Somos el jamón del sándwich, en realidad. Somos ahí, ¿ya? Y las hemos sufrido en carne propia. Alberto la tuvo... ¿Cuándo fue, Alberto, que te pasó a ti? Hace 2 años. Hace 2 años, con tremendas consecuencias. Bueno, por acá todos los años casi. Sí, bueno, aquí también pasa, por ejemplo, estaban haciendo una investigación con las mujeres que hacen el tejido del charicán, que es un tejido maravilloso, muy antiguo, que es el tejido de amarra, y nos dimos cuenta, porque yo había visto unos videos hace mucho tiempo atrás y había visto a mujeres haciendo el charicán, ¿ya? Con piedra, de una piedra muy blanda que se hacía una mezcla, y se tapaba esa parte que no se iba a teñir, y luego se amarraba, ¿ya? Con una fibra vegetal que hoy día no existe. Entonces y yo le iba mirando el trabajo que las mujeres del charicán están haciendo, las lamien, y hoy día lo amarran con bolsas de nylon, porque no tienen
me dio una pena, y ellas mismas decían, si no hay, ahí donde había está lleno de pino y eucalipto, y hoy día está seco, no tenemos nada. Pero está la memoria y todavía está este trabajo, pero que cuesta también. Cuesta llevarlo a cabo con toda la más extensa de sus propiedades que tienen que estar instalado ese trabajo. Sí, desde el interior nosotros sí tenemos que hacernos también cuestionamientos, como bien dice Mareike, ¿ya? Dice el Lamien Alberto. Estaba en un conversatorio hace un par de días atrás y un colega de Oaxaca me dice, yo ya no quiero hablar de colecciones, po. Hay que verlo de otra manera. Esos son recursos culturales, bienes culturales, porque colección es una cuestión tan colonialista también, en justicia, como se está hablando, tan impuesta, tan neoliberal, ¿eh? Porque de ahí viene esto, ¿ya? Lo que coleccionan los coleccionistas, etcétera, y se hace toda esta majamama que a nosotros nos asusta mucho. No porque tengamos miedo, sino porque no tenemos las condiciones de poder enfrentar y confrontar a estos coleccionistas que de alguna manera están haciendo mella de mucho de nuestro patrimonio. También hablaba eso del Museo del Hombre. ¿Por qué el Museo del Hombre? Hay que ser el museo, no sé, el museo de todos, porque no es solamente del hombre. ¿Sí? También tenemos que descolonizar nuestras propias acciones, nuestras propias interpretaciones. ¿Ya? ¿Cómo cambiamos, por ejemplo, la palabra patrimonio? Que es tan patriarcal también. Así es, po. Así que estamos tratando de ver hacia dónde vamos con eso. Y bueno, yo en un principio, cuando nosotros abrimos el museo, en esta nueva etapa, porque lo hicimos después del terremoto del 2010, Pahuechipanto lo hicimos ya en el solsticio invierno, y empezamos a trabajar y a hacer capacitaciones a las escuelas, que las que más van en el territorio nuestro, que no importaba mucho eso. Hay muchos profesores de acá toman algunos elementos del museo para trabajarlo en sala. Y por eso les decía que nosotros instalamos una verdad, instalamos un ideario que es real, ¿ya? Porque muchos de los niños que están en esa escuela, sus abuelos son los que están ahí instalados en el testimonio del museo. Sus parientes, sus tíos, etcétera. Pues hay una relación familiar aquí increíble. Nadie puede hablar mal de nadie, porque todos son parientes. Entonces, de esa manera nosotros nos obligan a tener una instalación, un desarrollo de un guión que diga y que dé cuenta de esta descolonización de los textos que ellos están usando en sus propias escuelas, ¿ya? De este racismo, como dice ahí, de esta discriminación. Entonces estamos cambiando un poco esa discriminación negativa por una discriminación positiva. Y también descentralizando todos estos conocimientos. Una chica que estuvo haciendo práctica de turismo, nosotros las capacitábamos ahí en el mismo museo para que tengan la línea nuestra línea editorial, no la línea que le enseñaron en la universidad o en el instituto donde vienen. Entonces, me dije, ¿qué cambio es de lo que nosotros nos enseñan ahí a lo que yo vengo a aprender aquí? Y lo vengo a aprender en forma muy sencilla y práctica y directa, me dice. Y en una de esas, una me dice, yo necesito hablar con usted, me dijo un día. Ya, me digo yo, ¿qué le pasó? Pasa que estuve haciendo una guiatura y me tocó una señora con sus 2 nietos. Y la señora en todo rato me fue coartando mi discurso, porque según ella, que era historiadora, que había estudiado, que el texto no decía eso, que el otro autor tampoco decía esto otro, y quedé media hasta aquí, me dijo. No sé cómo afrontar eso. Bueno, y dije, ¿qué pasó al final? Me dijo, los mismos nietos le dijeron que esta era la historia real y actual del territorio.
Eso entendieron ellos. Y ella le dijo, sí, de eso se trata este museo, señora, con todo respeto. Entonces también esa forma patriarcal, esa forma colonialista que está instalado, este imaginario, también es parte de nuestra responsabilidad poder quebrantarlo. Y yo los primeros textos que escribí en relación a lo que nosotros habíamos instalado en el museo decía la descolonización del Museo Mapuche. Entonces, después ya pasó el tiempo y dije, ¿por qué sigo hablando de descolonización? Hay que hablar ya de que está colonizado. Esa es una cosa muy buena. Ajá. Así que también decolonicémonos nosotros, nuestro proceso, nuestro lenguaje. No sé si respondo. Gracias. Sí, sí. Podríamos estar toda la tarde, ¿sí o no? Son las 2:30 ya, para nosotros, porque allá en el extremo sur tienen otro horario. Antes de cerrar, voy a plantear otro comentario más que pregunta de Águeda Vázquez. Dice, interesante tema sobre la mitología o más bien cosmovisión. Me hace ruido, sobre todo porque dentro de las rogativas indígenas siempre se pide a los padres, ejemplo, Chau Caicay, Chau Chauco, y aquí me detengo cuando se habla del trauco como tal, porque para el pueblo huilliche, trauco o chauco, como se le llama, es, digamos, una deidad que protege los bosques y no es un ser que viola mujeres. A lo mejor para ampliar un poco la palabra, o sea, la respuesta, relacionarlo con esto que hemos estado conversando, ¿no? Como la importancia que tenemos nosotros en esta construcción, validación o sobre un imaginario y cómo al mismo tiempo construimos un propio imaginario dentro de nuestros museos. Entonces, eso, si quiere alguien, Mareike. No creo que, yo creo que está claro que el tema del Chauco es un tema complejo que llega a justificar actualmente las violaciones de las mujeres y el incesto. O sea, yo creo que hay diferentes temas, periodos, de dónde, cómo se origina, uso por otras culturas, etcétera, etcétera. Creo que da para un día entero de conversa. Así que prefiero en este momento dejarlo hasta aquí. Juanita, Alberto, no sé si quieren comentar algo al respecto. Bueno, acerca del trauco, el chauco, no tengo mucho que decir, no sé mucho al respecto. Pero un poco para continuar lo que menciona Juanita en relación a la descolonización o el cambio en el lenguaje, yo creo que efectivamente, como yo decía, el contexto que tengo yo aquí es bien complicado. O sea, somos como una isla dentro de la isla nosotros, ¿me entiendes? Como un espacio en medio de todavía instituciones súper a la antigua, que están en otro contexto, donde hay mucha presencia militar, y en el fondo también estamos, la misma comunidad también experimenta eso mismo, pues exactamente. Entonces, es muy importante y por ahí un poquito yo creo que yo lo quise mencionar o señalar al principio, pero mucho más claro como lo expone la Alamien, a la necesidad de cambiar el guión justamente en este proceso de descolonización que incluya lo que la misma gente de la comunidad piense que es lo que tenga que ir. Hubo un intento en el guión nuevo de hacer eso también, hay un aporte, hay una mejoría sustancial, donde se incorpora la voz de la comunidad, pero a partir de testimonio escrito, documentado, en primera persona, lo que ya implica un avance, digamos. Pero creemos que la misma comunidad también está en este mismo proceso,
por supuesto, es un proceso, como insisto, en medio de la isla Navarino, en un lugar muy diferente, con una historia muy difícil o muy desconocida incluso a nivel país, es otro mundo muy particular, pero el proceso de revitalización cultural está presente y están dando unos esfuerzos con los recursos que hay, o sea, con lo que se tiene nomás se da este trabajo y digamos que con harta cosa en contra, el colegio encima, con toda esa institucionalidad escolar a la cual tienen que acudir todos los chicos de la comunidad Yagán y una serie de otras instancias donde se dificultan estos procesos y claro, hay que tomar eso y de alguna manera llevarlo adelante en un cambio de guión donde se incorpore esa visión, toda esta nueva forma de entender y como un poco menciona Lagamien, yo decía, ¿qué pasa con lo que llamaba colección bioantropológica? ¿Qué pasa con estos objetos que vienen de vuelta? ¿Qué pasa con eso? Y ver qué es lo que vale la pena presentar o que le parece relevante a la comunidad presentar para el resto en este espacio que es el museo, que es un espacio igual estatal, público, que tenemos que recibir a todo el mundo acá. Entonces también es algo especial y tenemos el tema de la lengua que es un idioma que está al borde de la desaparición y los chicos de la comunidad están con los recursos que hay después de una serie continua de desaciertos de la institucionalidad que han ayudado a profundizar el problema de los trabajos, de los esfuerzos que han hecho por rescatar y recuperar el idioma, han sido de alguna manera hasta por la misma institucionalidad perjudicados. Entonces están dando ahora otro trabajo, otro esfuerzo y también tenemos que hacernos cargo de eso en este guión y eso requiere también otro trabajo que como planteaba Marey, que hay que repensarlo todo 100 veces antes de poder ponerlo en el guión, en la exposición. Entonces hay un proceso largo ahí y un trabajo pero que hay que dar y bueno, casi que parece como una justificación, pero es la verdad que carecemos también de personal para poder trabajar un poco más a fondo tal vez todo eso, que puede sonar un poco excusa y todo, pero la verdad es que un poco es así es que principalmente apoyar un poco, exacto, apoyar con lo que se tiene este proceso, digamos, de la comunidad y ir dando estos cambios que acá son un poco más lentos, pero igualmente importantes o valiosos para la localidad y para la comunidad Yagán sobre todo. Gracias, Alberto. Juanita, yo no sé si quieres agregar algo sobre el tema de la visión de mundo de los pueblos y cómo se trata ese tema dentro de los museos, o pasamos al cierre. Dime tú. ¿Estás sin audio? ¿Estás silenciada, Juanita? Me automuté. Sí, estoy de acuerdo con los colegas. Hay muchas otras cosas más que si nos ponemos a enumerar aquí no terminamos nunca. Ajá. Pero a esta altura de nuestras vidas siento que nosotros hemos avanzado, hemos tenido ya un proceso bastante importante en los pasos que hemos dado, ¿ya? Y yo creo que nosotros ya estamos como descolorizados, chiquillos. Y vamos a avanzar en esto. Sí. Como que le hemos perdido el miedo a eso. Sí, porque siempre hay cortapisas. Yo cuando empecé a trabajar en el guión también decía, pongo o no pongo a la coordinadora Arauco Malleco, en ese tiempo estaba dando jugo por acá. Entonces, ya, lo voy a instalar nomás. Y es parte de la historia. ¿Por qué los voy a tapar? Uh-huh. Y esperaba la semana siguiente que me lo revisara y todo lo demás. Y en esa llega, no había nada cortado. Está igual, tal cual. Con algunas mejoras de redacción, pero estaba. Entonces, yo creo que también las instituciones tienen que tener parte de esta mejora. Uh-huh. Si bien están cargadas de muchos estereotipos, están cargadas por
infinidad de cosas que tienen que asumir y que tienen que responsabilizar, tampoco pueden negar que son y somos parte de un sistema público y nos debemos a las personas que atendemos. Muchas gracias. Bien. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de los museos? ¿Qué queremos? ¿Qué soñamos? Palabras de cierre ya para terminar este tremendo conversatorio. ¿Quién quiere hablar? Les doy libertad para que decidan quién va a hablar. Qué buenas son. Ya no sé, no, para resumir, yo creo que ya un poco está planteado eso en todo esto que hemos conversado, pero personalmente creo que es difícil imaginarse, todavía estamos en unos procesos con todo esto de la pandemia y todo, la verdad que no, yo no sé para dónde imaginarme esto, excepto en lo que ya he contado, que es lo que estamos trabajando y para dónde queremos apuntarnos, pero no, con todo esto que está pasando. Y lo de la pandemia queda un poquito colgado. Esa pregunta del reimaginar, que tirar como el ICOM y todo es un poco, no sé, personalmente no me atrevo a tirarme un carril, por decirlo de alguna manera, y solo contar un poco lo que ya hemos hablado todo a lo largo de este conversatorio, que les agradezco, que muy buena en la instancia para compartir. Ya, Juanita, tú. Yo, ¿por qué me tiráis los leones? Para que cierre. ¿Por qué me hacía hablar? Yo después digo chao. Estoy imaginándome los futuros museos, no necesariamente nuestros. Tal vez haya, en las decisiones que tomen las comunidades acá en los temas, van a salir temas que hay que asumir nomás. Pero pienso en el resto de los museos, o cuántos más se van a enarbolar con el tema del 18 de octubre. Muchas gracias. Es un museo virtual, Juanita. No, de verdad, hay un museo virtual del tema. Y claro, es un temazo y que también vamos a tener que incorporarlo de alguna manera. Es complejo incorporar la historia reciente. Me acuerdo cuando estábamos con el Mayo Chilote, tratamos de hacer una búsqueda de colecciones, de donaciones de colecciones, y casi me costó la pega. Por lo tanto, tuvimos que parar en ese momento. Igual llegaron 2 objetos, los tenemos, chiquillos, pero son temas tremendamente complejos porque claro, uno es parte de la institucionalidad pública, entonces pero somos parte de la historia. Nosotros no podemos negar la historia y la historia se está haciendo todos los días, por lo tanto la historia tiene que estar incorporada en nuestras instituciones también. Tenemos que estar recogiendo aquellas colecciones, o como le quieras llamar, que se están generando hoy en nuestros territorios, ¿cierto? Que se refieren a los cambios de hoy. Pero sin obviar los cambios del pasado, no podemos hacer como que la historia no ha pasado, no podemos hacer como que la historia es una cosa linda, no es linda como la señora que fue a tu museo, pues Juanita. La historia hay que contarla. Y eso es nuestro deber. Y ojalá la podamos contar con las comunidades, con la historia de las comunidades, con los relatos de las comunidades. Y si no la podemos contar con las comunidades, tenemos que tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Tratar de varias versiones, varias voces. Es una súper pega. Pero bueno, en eso estamos todos en eso y seguiremos en eso, porque el que nace chicharra muere cantando, chiquillos. Gracias. Disculpa, María, que para complementarte nomás, porque las actuales colecciones de los movimientos tienen que ver con lienzos. No hay. Y yo tengo varios lienzos ya guardados como parte del patrimonio mapuche actual.
Nosotros también del Mayo Chilote, banderas negras. De plástico, además son más fáciles de conservar. Bien, cerramos este tremendo Nutram que tuvimos. Quiero agradecerles como Museo Regional de Ancud, como moderadora que me tocó esta vez salir de las sombras. Muchas gracias a Juanita, Alberto, Mareike por compartir cómo lo que piensan ustedes, porque este desdoblarse entre ser funcionario público y ser un sujeto y una sujeta crítica es súper duro y estamos día a día como en esa dualidad, ¿no? Entonces, eso, quería agradecer su confianza, su disposición, y nada, pues, todo suena bueno para seguir en esto. Gracias. Y a todas las personas que nos escucharon también, a quienes estuvieron comentando, que fueron pocas, pero buenas, a Carolina, a Águeda, entre libros que John, Guido Hernán Retamal, algunos aparecieron al final, así que nada, muchas gracias a todas, a todos y a todas. Cuídense. Chao, gracias. Gracias por el Chao, espacio. chao. Cuídense. Gracias, chiquillos.